Em, Aquí vamos en el fármaco alopático, ¿no? Entonces, continuamos. Bien, aquí una pequeña distinción de lo que es la homeopatía y de lo que es la alopatía. Es decir, el uso de los fármacos homeopáticos y el uso de los fármacos alopáticos. La homeopatía atribuye el que alguien esté enfermo a un desequilibrio, pero de la energía vital. Entonces, si creemos que nos falta energía, que tenemos algo raro en nuestro cuerpo, no sé, que nos falta aire por efectos de la luna o de las estrellas o de algo así, entonces es necesario o podría ser útil el uso de los fármacos homeopáticos. Pues tiene que ver con la capacidad autocurativa del propio cuerpo. Estos fármacos que se administran en la homeopatía se administran a grandes diluciones. Las moléculas que van a existir en esas diluciones, por ejemplo, 1 a 1 millón, así, ahí en esas diluciones se dice que se van a encontrar 2 o 3 o 4 moléculas nada más del fármaco. Y que esas 3 o 4 moléculas son las que van a hacer que el propio cuerpo haga su propia curación. Hay gente que dice que estos fármacos pues no lo son, que simplemente son remedios, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas es que sí son considerados fármacos hasta este nivel. Y el otro caso, que es la alopatía, lo atribuyen al fallo de los mecanismos en que se basa el funcionamiento del cuerpo y no precisamente el concepto de la energía vital. Entonces, los fármacos alopáticos tienen que ver con la reparación de un proceso de, que ha fallado en el organismo. Por eso se les considera como antihistamínicos, antiinflamatorios, antiepilépticos, antiparasitarios, etcétera, ¿no? Hay otras características que las voy a leer aquí. Dice así: aplica el principio del contrario, por lo que los síntomas deben ser combatidos con sustancias químicas que se oponen a su manifestación. Es lo que acabo de decir, ¿no? Son los antiespasmódicos, antiinflamatorios, antitérmicos, etcétera. Así, el mecanismo de la acción farmacológica que va a seguir la alopatía es aquel que se va a dar por interacción del principio activo del fármaco con las moléculas blanco de nuestro organismo. Las moléculas blanco pues son nuestros receptores. La búsqueda de nuevos principios activos es uno de sus principales objetivos. Los científicos se encargan precisamente de encontrar estos nuevos principios activos, encontrando, por ejemplo, en sales de litio, antidepresivos, metabolitos de hongo, antibióticos, principios laxantes. La insulina se obtiene de una fuente animal y humana. Los estrógenos se extraen de los orines de yegua. En el último caso, se proviene de bacterias genéticamente alteradas por la biotecnología. Esos van a ser considerados, pues, los fármacos alopáticos. Y luego aquí tenemos esta otra categoría que se llama fármaco herbolario. El origen de estos fármacos, pues, es las plantas, ¿no? El origen vegetal. Estos fármacos, a estos se les llama
a todos los productos elaborados con material vegetal o algún derivado de este, cuyo ingrediente principal es la parte aérea o subterránea de una planta. Es decir, las raíces pueden ser fármacos herbolarios. Las hojas pueden ser fármacos herbolarios. Las ramitas también pueden ser. Entonces, esas son sus partes. Pero también se pueden utilizar esas partes de las plantas para hacer extractos y tinturas. ¿Qué es un extracto? Voy a explicarlo. Este es una parte de la planta a la cual se le ha extraído el principio activo, pero se ha diluido con agua, el extracto. Todos los extractos que ustedes escuchen o que ustedes vean por ahí están diluidos con agua. Y luego tenemos las tinturas. Podemos hacer un extracto en forma de tintura, pero aquí el vehículo o el diluyente es el alcohol. Ahora, hay una diferencia entre estas dos en cuanto a la duración. Un extracto diluido con agua va a durar muy poco tiempo. Quizás 3 días, una semana y ya. En cambio, las tinturas que se han diluido con el alcohol, estos tienen un alto rendimiento en tiempo. Es decir, van a durar mucho, mucho tiempo. El problema con las tinturas, pues es el alcohol. Porque el alcohol es el alcohol etílico y el alcohol pues se emborracha. Y hay gente que no toma alcohol. Por lo tanto, no puede tomar tinturas, aunque estén muy diluidas. O aquellas personas que tienen problemas con su manera de beber y que están rehabilitándose. Estas pues no pueden tomar las tinturas. Pero también estos fármacos herbolarios se pueden preparar en estas otras formas, que son jugos, resinas, aceites grasos o grasosos y aceites esenciales. Y para su uso se tienen que presentar en forma farmacéutica. Esto es importante. Es decir, así como usted preparó el extracto, no se lo puede tomar. Si preparó la tintura así como lo hizo, no lo puede tomar. No lo puede prescribir. Ese extracto lo tiene que llevar al laboratorio de tecnología farmacéutica para que se lo presenten, ya sea en forma de jarabe, o en forma de pastilla, o en forma de lo que sea. Y también existe una información a nivel mundial en la cual se ha confirmado que la eficacia de un fármaco herbolario es terapéutica y que tiene seguridad en esto. Mire, quiero decir lo siguiente. Digamos que aquí en México no existe el ginkgo biloba, por ejemplo. Aquí no hay árboles de ginkgo biloba. Pero este árbol sí se da en China o se da en Corea, se da en aquellos lugares del mundo. Y ahí este árbol que se llama ginkgo biloba se ha utilizado mucho para curar algunas enfermedades, sobre todo las enfermedades del sueño.
se conoce información científica allá. Bueno, si allá está la información científica de este árbol y nosotros lo sembramos aquí en México, este árbol, y empezamos a producirlo, lo vamos a poder llevar a la categoría de fármaco herbolario, solamente porque realmente es el mismo árbol y por la literatura científica confirmada. Así de sencillo está esta parte del fármaco herbolario. Los fármacos herbolarios son muy buenos. Las plantas tienen unos principios activos, tienen una cantidad grandísima de principios activos, pero de todos ellos, solamente unos 3 o 4 son principios que tienen una actividad terapéutica. Y estos principios se extraen de estos vegetales para utilizarlos como fármacos herbolarios. Y mire, aquí está la cuestión de la palabra principios activos. ¿Qué son los principios activos? Hablamos así como que en lo general, pues es una sustancia que tiene una actividad en nosotros y casi siempre es farmacológica. Pero la cuestión es que el tema de la palabra de principios activos, esto lo vamos a dejar para referirnos a todos los fármacos de origen natural. Y todos los demás, sintéticos o biotecnológicos, van a ser con la palabra fármaco. Así pues, los principios activos son sustancias que se encuentran en las distintas partes u órganos de las plantas, que alteran o modifican el funcionamiento de órganos y sistemas del cuerpo humano y animal. Bueno, mire, no quiere decir que a partir de ahora nos vamos a pelear entre ustedes y yo por decirle principio activo a un fármaco o a un fármaco decirle principio activo. Porque al fin de cuentas se entiende que representan lo mismo en una forma general. Pero lo que sí quiero que ustedes hicieran o hagan es que utilicen estas palabras para referirse a los fármacos de origen natural nada más. Conforme se acostumbren, pues bueno, así lo harán. Entonces, los principios activos son los ingredientes de los medicamentos herbarios o herbolarios. Esta palabra es lo mismo que herbolarios o herbarios. Y en el caso de medicamentos herbarios, cuyos principios activos hayan sido identificados, se debe normalizar su preparación. Es decir, por ejemplo, algunos de ustedes tiene una plantita ahí en su casa y de pura casualidad sabe que en la literatura encontró que esa misma planta tenía principios activos y se preparaban fármacos herbarios o herbolarios. Entonces, usted quiere preparar los medicamentos con ese herbolito que tiene ahí. Lo que debe de buscar es cómo prepararlo correctamente. Esa preparación correcta se llama normalizar su preparación o normalización de la preparación. Para que en un momento, pues no tenga de más principio activo y en otro no tenga menos principio activo, sino que en lo general se le ponga la misma cantidad de principio activo. Entonces usted debe de tener o disponer de métodos analíticos adecuados.
para poder hacer esta normalización de estos principios activos que provienen de las plantas. Mire, esta clasificación de la que estamos hablando aquí, tenemos esta que mencioné hace rato. Son los profármacos. Profármacos. ¿Qué significa la palabra pro? Antes. Es decir, esta sustancia no va a ser un fármaco, va a ser antes de ser un fármaco. Le voy a explicar. Un profármaco es una sustancia farmacodinámicamente inactiva. Lo vamos a preparar en el laboratorio, pero si le hacemos una prueba para ver si sirve, en el laboratorio no va a servir. No vamos a poder ver ningún efecto terapéutico en el laboratorio. Porque esta sustancia, al ingresar al organismo, se va a metabolizar. Es decir, el organismo va a hacer una reacción para cambiarle la estructura química a esta sustancia y al transformarse le llamamos metabolito. Esta sustancia, después de transformarse in vivo todas las transformaciones in vivo se llaman metabolitos. Es decir, en el laboratorio, si vamos a hacer una sustancia, no podemos llamarla metabolito. Podemos llamarla sintética o lo que sea, porque esta palabra solamente se aplica cuando la transformación de una sustancia anterior reacciona en vivo. Y luego, ya después de transformada, es esta la que tiene la actividad terapéutica. Por eso es que cuando fuimos al laboratorio a tratar de ver si servía o no, pues no sirvió, porque solamente después de su transformación a metabolito es cuando ocurre la actividad. De estos profármacos hay una cantidad muy grande en los medicamentos, en la venta libre. Son de aproximadamente un 40 o 45% de todos los fármacos que se prescriben que son profármacos. Estamos hablando de un metabolito. ¿Qué es un metabolito? Mire, aquí está la definición. Es una molécula resultante de la biotransformación de un principio activo. Y entonces, toda modificación química in vivo de esos principios activos o de los fármacos va a corresponder a la formación de un metabolito. Eso es. Ahora, este metabolito que se forma in vivo puede poseer o no las propiedades farmacodinámicas idénticas o no a la sustancia madre, pero se diferencia siempre por sus propiedades físico-químicas y así pues por sus cambios en el organismo, en particular desde el ángulo farmacocinético. Cuando estudiamos farmacocinética, que es una ciencia, se considera así: la formación de un metabolito activo, es decir, que tenga actividad, equivale a una entrada al organismo y a una salida de la cantidad correspondiente de la molécula madre. Para más o menos entender esta parte, significa lo siguiente. El hecho de que yo me tome una pastilla y que sea un profármaco, en el momento de ingerirla y que ingrese al organismo,
inactiva. En farmacocinética, en ese momento no hay una consideración que entró al organismo, sino que al disolverse en el agua y luego ir al hígado y metabolizarse, en ese momento es cuando la farmacocinética considera que el fármaco ingresó al organismo. Parece complicado entender esta parte, pero no lo es tanto. Bien, ahora veamos las categorías de fármacos que hay. Hay más categorías, por ejemplo estas. Hay unos fármacos que requieren una prescripción médica y otros que no la requieren. Para que me entiendan mejor, hay unos medicamentos que solamente con la receta del médico se los van a vender. Y otras que usted va y pide un paracetamol y se lo venden así, simplemente. Entonces, estamos hablando de fármacos y medicamentos que son unos controlados y otros que no son controlados. Entonces, tenemos esa categoría. Bueno, pues los fármacos, como son sustancias químicas, van a tener un nombre. Ese nombre va a tener esta clasificación. Es decir, cada uno de los fármacos, como mínimo, va a tener estos nombres. Si es una sustancia química, por lo tanto, va a tener un nombre químico. Si esa sustancia ya no tiene patente, entonces va a llevar un nombre genérico. Por eso llevan ese nombre de estos fármacos, genéricos o similares. Pero si ese fármaco tiene una patente, entonces va a llevar el nombre químico, el nombre genérico y el nombre comercial. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. En el caso del nombre químico, es el nombre que va a describir la estructura molecular de la sustancia con la que estamos trabajando. Describe la estructura química y se va a llamar de acuerdo a la nomenclatura química. Este nombre puede ser muy largo, difícil de escribir, de retener o de recordar, a excepción de algunos fármacos simples como el bicarbonato de sodio. Debido a esto, a que el nombre químico es muy complejo, se le da el nombre genérico. Y si tiene la patente, pues entonces le va a dar el nombre de la patente. Aquí está lo del nombre genérico. Es aquel que se establece por organismos oficiales nacionales e internacionales. Son propiedad pública y no están protegidos por ninguna patente. Este nombre genérico de estas sustancias químicas debe tener esas características. Será único, corto y fácil de recordar. Pues para que el médico pueda acordarse, pueda recetarlo y también para que nosotros los consumidores busquemos por el nombre. Pues a veces los nombres comerciales se vinculan con el fármaco y con el uso a que está destinado. Y ahora hablemos tantito del nombre comercial. Este nombre comercial
Bueno, pues ese se le va a dar a todos aquellos que tengan una patente. Y el nombre comercial también se denomina como marca registrado, marca de patente o marca de denominación distintiva. Son estos tres nombres que va a llevar estos de los que hablamos aquí, los fármacos. Y este es el ejemplo de un fármaco. Miren, este es el nombre químico. Vamos a hablar del segundo, del diazepam. Este. Se le llama 7-cloro, 1,3, dihidro, 1-metil, 5, fenil, 2H, 1,4, benzodiazepín, 2-ona. Entonces, nosotros los químicos que hacemos esta síntesis para una sustancia, le tenemos que dar el nombre según la nomenclatura orgánica, que ustedes recordarán que siempre fue muy difícil de hacer. Y como esto es complejo, a lo mejor nosotros los químicos lo entendemos, pero la gente común, ni los médicos, se van a dar a la tarea de nombrar eso. Por lo tanto, a este nombre químico se le da un nombre genérico, que es el diazepam. Y este diazepam, que se va a vender en forma comercial y de patente, se le llama Valium. Ahora el de arriba. El de arriba es el paracetamol, el que dice que sirve para todo, cura todo. También se le llama acetaminofeno, pero su nombre actual es paracetamol. Este tiene un nombre químico, que es el N-corchete 4-hidroxifenil, se cierra corchete, acetamida. Este es el nombre químico con la nomenclatura química. Y el nombre comercial de patente se llama Tylenol. Entonces, cuando vamos con el médico, nos da un genérico, rápidamente se acuerda, todo el mundo nos acordamos porque es muy fácil de decir paracetamol y también es muy fácil decir Tylenol. Bueno, pues así tenemos el ejemplo de la haloperidol, que es el nombre genérico, y el aldol. Tenemos la cimetidina y tenemos el tagamet. Bueno, estos nombres genéricos se les va a dar a los medicamentos genéricos, que son muy económicos. Son económicos porque no tienen patente, ya. Estos comerciales son caros porque tienen todavía la patente. Esa es la diferencia, nada más. ¿Cuál sirve? ¿Sirve más el genérico que el comercial? Sirven igual. Nada más que, como les digo, estos de acá comerciales invirtieron mucho dinero en su investigación y están dando caro, recuperando toda esa inversión con estos medicamentos. Pero solamente lo van a hacer durante 20 años. A los 20 años ya termina la patente y entonces podrán fabricarlo cualquier persona que tenga un laboratorio de tecnología farmacéutica y que tenga buenas prácticas de manufactura. Y con eso terminamos la clase del día de hoy. Mañana abordaremos un poco más del mismo tema.